Entonces, estamos hablando ahí de cultura y organizacional, pero en principio tratando de definir qué es la cultura y qué cosas incorpora la cultura, ¿no? O lo que entendemos por cultura. Entonces acá habla de una versión sobre conjunto de modos de vida y costumbres, es decir, no solamente lo que esté reglado o normado, sino lo que habitualmente hacemos. Hablamos recién de algún ejemplo, bueno, sobre la dirección de nuestro país. Bueno, es una costumbre directamente, ¿no? O sea, no debería funcionar así las cosas, pero funcionan así. Entonces, es parte de este modo de vida y costumbre. El desarrollo de conocimientos, que después va a estar llevado a las tecnologías, y el grado de desarrollo de distintas actividades, dice, ¿no? Lo artístico, lo científico, las industrias. Habla de una época o de un grupo social, eso como lo querramos ver. Esto pensémoslo como en un país como el nuestro, decíamos que es muy extenso, entonces el grupo social pensémoslo en distintas regiones de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, al momento de la cuestión industrial, cuando empezás a cruzar todos estos atributos, ¿viste? Dice también un conjunto de las manifestaciones, es decir, lo que podemos observar de lo que se expresa la vida tradicional en general. Eso en cuanto a la cultura. Después empezamos a cruzar esto, todos estos aportes, con la organización. Entonces, ahí sí empieza a jugar ese orden, ¿no?, que tiene una organización, ese marco que tiene. Por eso habla de una norma, un pagamento social. O sea, que mantiene unida a la organización. Y ahí empiezan a empezar a ver algunas variables que van a empezar a acordarse, por haber visto un poquito antes cuando hablábamos de paradigmas, por ejemplo, eh, valores o ideales sociales. Las creencias, fíjense, empiezan a aparecer elementos que son mucho más profundos y que son muy difíciles de ver a simple vista. Entonces, la observación, en este caso, no nos va a alcanzar para poder armar un diagnóstico de la cultura de una organización, ¿no? Necesitamos estar, necesitamos observar un poco más profundamente, necesitamos tener cierta participación, vamos a necesitar esas entrevistas, o sea, ya vamos a pasar el estadio de la observación solamente, que ya de por sí es bastante poderosa, pero vamos a necesitar entrevistas para poder chequear algunas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, los ideales que tenga esa organización, las personas, los valores, si son congruentes lo de las personas que componen a la organización, o no, ¿no? Una cosa con la otra. Las creencias, ¿en qué se cree? Esto es algo muy loco, porque en un momento yo no creía mucho en eso hasta que me tocó, me lo hicieron ver, ¿no?, en una organización. Entonces, creencia que los miembros de la organización llegan a compartir. En una empresa de acá, lo que me pasó fue que lo que se planteó fue una cuestión religiosa, por ejemplo, y me llamó mucho la atención. Y después, cuando conocí un poquito más en detalle la organización, no me llamó nada la atención, pero sí saber que ese valor para ellos es básico, ¿no? O sea, es súper importante. Entonces, ese era uno de esos valores que no negocian. O sea, si vos no sos católico, apostólico, romano, practicante y no sé cuánta cosa más, no podés formar parte directamente, ¿no? Te lo dicen claramente, te dan un librito sobre filosofía corporativa, se llama, no te acuerdo, lo tengo ahí. Y es eso, o sea, aparece una norma cuando hablas de la cultura llevada a una organización. ¿Sí? Hay una norma y es súper estricta. Y es así que no te podés mover de ahí. Entonces, estas creencias que compartís con el resto de los miembros de la organización, independientemente de las cuestiones jerárquicas, ¿sí? O sea, digamos, la cultura organizacional atraviesa la situación jerárquica, la pirámide en cuanto a lo operativo, táctico o estratégico. Están manifestadas en elementos simbólicos. Y ahí aparecen otras cosas que muchos lo habrán visto en función a la observación. Entonces, los símbolos. Habla de mitos, rituales, historias, leyendas, un lenguaje especializado. Pero los símbolos, pensemos que acá mismo cuando estamos analizando organizaciones, y lo más probable es que nos encontremos con logos, isologotipos, escudos, ¿no? Que vos, que buscan identificarse, entonces también aparece el concepto de identidad en la organización. Entonces, ¿con qué cosa vos te relacionás? Y no solamente ese logo, sino ver ese logo en función de cuál es el significado que tiene. Un significado que tiene que estar compartido, ¿no? O sea,
¿Cuál es el logo que tenemos en nuestra universidad, por ejemplo? ¿Qué tenemos? Tenemos un loguito en la uni. La gaviota es. Es una Ah, gaviota. fantástico. ¿Qué más? ¿Viste? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Un albatro, ¿no? ¿Cómo? Un albatro es el ave eso. Ajá. ¿Es una pregunta o una afirmación? Una afirmación. Ah, muy bien, No, muy yo bien. tengo- Bueno, una gaviota porque Este está al año lado del recién mar. me llamó la atención. No, si te cruzas un albatro, te vas a dar cuenta que no es una gaviota, es mucho más grande, el albatro, es gigante. Bien. Entonces, Ni- sí. Lo podría haber confundido con una paloma, así que yo tengo menos ave. Claro, bueno, pero fíjese, en este caso no se trata de discutir sobre aves. O sea, estamos hablando de nuestra institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, qué loco, ¿cómo debería yo saber esto del principio? ¿Me deberían explicar esto el día que entro a la universidad? Capaz que sí, no sé. Evidentemente no está, porque ya todos los años nos encontramos con esta situación, con que no todos tienen claro qué es el logo, ni cuál es su significado, ni nada por el estilo. Entonces, evidentemente, no se ha hecho un trabajo fuerte en el socializar estos símbolos. Ahora, si lo vemos, seguramente que lo relacionamos con la universidad, ¿no? Me imagino. O sea, vos ves una carátula, una A cartuja. mí me pasó, profe, que Sí. lo vi en los trabajos ahora, este año recién, y me pregunté por qué una gaviota, pues yo para mí era una gaviota, pero digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pensé. Pero nada, fue como un pensamiento así y pasó. Bueno, tiene todo una historia. Pero eso debería, entonces empezamos a, fíjense, si queremos revisar nuestras observaciones en cuanto a nuestra organización, miren, no nos vayamos a cada uno de los trabajos que están haciendo ustedes, sino analicemos nosotros. Sí, ¿por qué esto no apareció el primer día de clase? O el día donde explican, no sé, donde la uni se abre vista a la comunidad para explicar sus carreras. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace hincapié en esto? Ahí después aparecen mitos, rituales y todo esto, y nos vamos a encontrar con eso en las organizaciones, ya sea en la universidad. Por ejemplo, los que somos más viejitos, recordaremos lo que era o cómo se festejaba la Semana del Estudiante. Los que son más nuevos, digamos, los que tengan entre 20 y 30 años. ¿Escucharon hablar de lo que era la Semana de Estudiantes antaño? No, la verdad que no. Me alegro. Sí, Ah, bien. era una semana de joda terrible. Nunca participé, pero sí. Ah, pero me En mi época contaron, estaban. ¿no? Le No, no, contaron. sí, había bar de alcohol y joda. ¿O no? Me contaron, sí, claro, por supuesto. Lo extraño igual, pero Me contaron. no me lo llego a acordar justamente por el exceso de todas esas variables, ¿no? Bueno, eh, entonces esas son cosas que después quedan como rituales y después Era esos eso. rituales fueron cambiando. Sí, sí te escucho. No sé cuándo desaparecieron. ¿Cuándo desaparecieron? No tengo idea. ¿Cuándo desaparecieron? Yo ¿Antes cuando... de la pandemia o Sí, hace sí. mucho más? No, hace Sí, mucho mucho más. más. Hace mucho más. Eh, por eso decía, los de menos de 30 no deben ni saber lo que pasaba, salvo que recuerden por, no sé, por ahí por algún familiar o algún amigo que tenga más años y le haya contado, o algún compañero de esos que siempre nos tenemos en los cursados que hace 15 años viene cursando la misma materia, ¿no? Entonces eso te van a contar, mantienen viva la cultura. Y esos pasan a ser las historias y las leyendas de la uni, ¿no? El otro día había uno que digo, pues este tipo, yo lo vi toda la vida, la primera vez que fui a la uni como estudiante fue hace casi 30 años, ¿sí? Y lo vi al pibe este, que estaba en la fotocopiadora de Humanidades. Y, y lo vi en la dirección de un lugar en la municipalidad. Y me causó mucha gracia, porque o sea, siempre lo vi en la fotocopia, no sé qué estaba haciendo en la facultad, sinceramente, no sé si llegó a algo. Pero siempre estuvo, ¿no? Entonces, es como parte de la universidad, en este caso, ¿no? de nuestra organización. Entonces, empiezan a encontrar muchas cuestiones simbólicas. Piensen que dentro de esta cultura va a aparecer luego un concepto que hablamos con algún grupo el otro día, pero hablamos de la universidad recién, ¿no es cierto?
Y nos quedan muchos puntos sueltos pensando en la universidad como organización. Y pensemos entonces en la facultad. O sea, ¿es congruente la cultura a la universidad? Sí, claro, tiene que ser congruente, si no volás de ahí directamente. Ahora, sí tiene particularidades cada facultad, ¿no? Fuera de los regímenes de cursados, que encima todo lo normativo es muy similar. Pero en el comportamiento de los estudiantes vos te podés dar cuenta, más allá que está, fíjate vos, físicamente vos lo ves organizado por piso, ¿no? O sea, vos vas a un piso y es esta facultad, el otro piso es esta otra. Y vas viendo distintos comportamientos. Y podés, por alguna razón casi intuitiva, darte cuenta si hay un estudiante que en realidad es de otra facultad y está en, no sé, en el tercer piso, ¿no? Te das cuenta. ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado, porque ya viste, porque tiene distinto comportamiento y aparecen muchas otras cuestiones de la cultura, la vestimenta, ¿no? O sea, muchos de estos detalles van apareciendo. El lenguaje especializado. Especializado no quiere decir que sea súper elevado. Especializado, pensemos en un argot, ¿no? Que tenga alguna actividad en nuestra región. Ojo, esto a riesgo de ir, digamos, muy pegado al prejuicio, ¿no? Porque si pudiéramos decir, bueno, me voy a meter en quilombo, pero si pudiéramos decir, ver a alguien que aparece con unos borceguíes desatados, con un jogging, y al grito de cabeza, cabeza, que capaz que sepamos dónde labura, ¿no? O a qué se dedica mínimamente. ¿Sí? Cosas así. Es decir, se van a ubicar porque tienen puntos en común todos estos elementos. ¿Sí? Y lo que sea organizacional no quiere decir que hablemos de una empresa, podemos hablar de una actividad, una industria, ¿sí? Como hablamos de la educación. Entonces, ¿aparecen después historias y leyendas dentro de cada organización? Sí, claro que sí. A veces no las notamos enseguida. Con el tiempo o con la agudeza de la observación y la escucha activa, sí nos vamos a empezar a dar cuenta que hay elementos distintivos en las organizaciones, que están ahí y no están en otro lugar, que están ahí expresados de esa manera y no de otra manera. ¿Sí? Acá aparecen algunas otras versiones de otros autores, ¿no? La cultura de una organización es una cultura cognitiva, es decir, está apalancada por el conocimiento, además de lo social. Sus miembros comparten creencias y entendimientos, o sea, estas interpretaciones de lo que va sucediendo, ¿sí? Basado en valores comunes y un cuerpo de conocimiento compartido que guía sus acciones. O sea, visto lo anterior, pero mucho más focalizado. ¿Sí? Si no compartís una serie de cosas, va a ser muy difícil que continúes en esa organización. ¿Sí? Porque no vas a ser muy aceptado, porque de hecho vas a ser rechazado, no te vas a sentir a gusto y se va a notar, no lo vas a poder disimular. Entonces, compartir esas creencias y esas interpretaciones de lo que vaya sucediendo, de una misma, o sea, de una realidad en la cual todos podamos interpretar lo mismo, bueno, hace que sea mucho más fácil de sobrellevar esa parte, digamos, blanda de una organización. Nuestro amigo Jain aparta otras cuestiones, ¿no? Él es, bueno, nuestro especialista en lo que es cultura organizacional. Entonces, está constituida por aquellas soluciones a los problemas internos y externos que han sido tratados por un grupo. O sea, fíjense que eso es lo que explicaban los monitos, de una manera, ¿no? Los problemas internos y externos, cómo fueron tratados. Y a los golpes. O sea, no se cambia. Punto. ¿Lo hicieron todos iguales? Sí. Los nuevos, los viejos lo hicieron todo igual. ¿Por qué razón? Porque sí. Y que sirven para enseñar a los nuevos miembros la vía correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas. O sea, esos grupos que ya se componen, que ya están en la organización y que ya están, digamos, apropiados de la cultura, son los que van a, de alguna manera, sea por el ejemplo, sea con la palabra, sea con el reto, con el golpe, cuando veíamos el videito, van a transmitir la forma en la que vos tenés que empezar a manejarte dentro de esa organización. En otros lugares dirás, por eso digo que incluso va más allá de las normas, ¿eh? Hay lugares donde vos vas y más allá de que haya una norma que te diga, bueno, tenés una hora de almuerzo o lo que sea, y hay lugares que vos vas y a las 10 de la mañana se corta automáticamente todo porque todos se van a tomar mate. Decís, che, pero no tendríamos que... Se corta. Y a las 3:30 de la tarde se corta.
Entonces, tienen su propia forma de hacer las cosas en determinados lugares. Lo vas a encontrar en una empresa que tenga, no sé, la administración y el taller, ¿no? Cosas así. Estos se comportan de una manera y estos se comportan de otra. En la misma empresa, se dedican a lo mismo, se dedican a lo mismo como actividad, pero digamos, dentro de la organización cumplen roles distintos, de hecho, pueden cumplir hasta horarios distintos, ¿no? Hay gente, no sé, en el campo que labura las 24 horas y vos en la administración de lunes a viernes de 8 a 5. Y es la misma empresa, o la misma organización. Entonces, la siguiente parte. La cultura es una realidad informante de la organización empresarial. Ahora sí nos metemos con el trabajo, ¿no? Que está integrada por un conjunto articulado de creencias, querencias también, pautas de comportamiento, medios que que comparten sus componentes. Los medios, los recursos, la comunicación. Querencias también habla de qué gente y la afinidad que tenga la gente, ¿no? Además de cumplir con una serie de normas no escritas en cuanto a cómo te tratás con la gente, fíjense que cómo también pasa desde la formalidad a un poco perder peso un organigrama, que en realidad nos debería mostrar o nos muestra cómo debería ser el flujo de información de acuerdo a las jerarquías, claro, lo que debería ser, pero en realidad hay que ver culturalmente cómo funciona ese flujo de comunicación, ¿no? Ese flujo de información. Es muy probable que sea bastante distinto a un organigrama formalmente realizado, que lo tenés apenas entras a una empresa, y está hermoso, divino, bien hecho, pero no muestra la realidad, ¿sí? Porque la cultura hace que se maneje de otra manera. Habla de grupo complejo de valores, es decir, hay muchas alternativas, muchos atributos que hay que analizar, que hay que ver, que hay que ponderar, tradiciones, cosas que haces todos los años, cosas que vas incorporando además, ¿no? Cosas que se fueron haciendo y algún día terminan siendo formalizadas, normadas. Yo me acuerdo de una empresa que se hacían, no sé, el Día de la Familia, por ejemplo, ¿no? Entonces algunas políticas empiezan a ser particulares de algunas organizaciones, en donde todos tienen que llevar a sus hijos, o sea, el Día del Niño, ¿no? Todos llevan a los hijos, y si no tenés hijos, llevarás, o sea, a un sobrino, no sé, y para que todos socialicen. Y ahí ves cómo hay otro, otro flujo de comunicación que no tiene nada que ver con con los empleados de esa organización, porque quizás vos te comunicas de una manera con el gerente o con el director o con el, no sé, la recepcionista o lo que sea, y sin embargo los hijos de todos van por afinidad, ¿viste? No están registrando la cuestión formal. Bueno, ahí se busca otra cuestión al socializar. Tendrá que ver con esos valores compartidos en las personas con la organización, ¿sí? Ahora, políticas, las políticas que se implementan, ¿no? Esta parte de normativa, los supuestos, esos supuestos inconscientes que vamos a ver un poquito después. Los comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos lo que se va contando de algunas organizaciones, de algunos lugares. Por ejemplo, ayer me recordaba que en el Seret hay un mito sobre alguien que se murió, ¿no? Y su espíritu andante. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No importa, es un mito que pertenece ahí, a esa institución, ¿no? Y se recrea cada vez. Y después tendremos en los cementerios otros mitos, y así, en distintas organizaciones aparecen cosas que se van transmitiendo y que nadie se encarga de chequear, ¿no? O de eliminar. Son temas como sensibles, con lo cual nadie va a tocar, se transmiten y ahí quedan. El lenguaje y también constituye dice, un contexto para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Esto que hablábamos, ¿no? Hay actividades que tienen su argot específico y las podemos, digamos, ver y reconocer fácilmente, ¿sí? Y sabemos a qué se dedica, sobre todo en nuestra región. Algunas de las cuestiones que van apareciendo, la percepción, ¿viste? Los individuos perciben, dice, la cultura organizacional en función a lo que ven y escuchan dentro de la misma. Un poco vemos afuera, ¿sí? Observamos, no nos alcanza. Nosotros estuvimos haciendo este trabajito, ¿no? De observar qué pasa con las redes, qué comentan, qué informan las empresas o las organizaciones, pero lo cierto lo vas a empezar a chequear una vez que estás
adentro. Por eso habla de ver y escuchar. Es decir, vamos a observar adentro de la organización cómo se manejan, cómo se comportan, porque es la realidad. Una cosa es lo que nos dice la página web de determinada empresa, donde nos dice nuestros valores son estos, estos y estos, y nos comportamos así. Nos da una idea de su cultura, sí, pero no es suficiente para nosotros, porque es lo que ellos dicen que son. Ahora, nosotros vamos a ver in situ, a observar si eso que está por escrito se cumple. ¿Qué tanto Profe, se cumple? Sí, disculpe que lo interrumpa, pero dale. justo me vino a la mente que estábamos viendo con las chicas que ellos en la página tienen justamente los valores Sí. y hoy descubrí que copiaron y pegaron de otra página de rugby, se ve que ellos lo copiaron, pero exactamente el mismo cuadrito. Y ahí eso me da a entender de que lo que dice usted, cuando vamos a observar, vamos a darnos cuenta si fue un copio y pego o realmente es eso. Bien, pero vos fíjate que en realidad lo que te sirve a vos es ir y meterte en la organización. O sea, si nos quedamos con lo que vimos en la página, es lindo. Y además si no chequeaste otras, ¿no? Porque sí, pero cuando lo ves con otra, decís, bueno, además te empieza a generar cierta duda porque decís, bueno, si copiaron esto, pueden haber copiado un montón de otras cosas también, ¿no? No exclusivamente este cuadrito, ¿sí? Entonces, vos Claro. tenés que ir a diagnosticar qué está pasando ahí, ¿no? Y sacar tu conclusión. Tomás como puntapié inicial esto que podés observar. Pero a la vez, o es compartido igualmente con otro club, o bueno, se copió, se pegó porque era lo que parecía más adecuado también, o lo que cree aquel que lo publicó, que es lo más adecuado al club. Ahora, habrá que ver si es lo que cree que es adecuado porque queda bien, o porque realmente lo comparten, ¿no? Y eso lo vas a chequear vos, lo vas a chequear en este caso el grupo cuando ingrese, cuando observe, cuando escuche cómo es el trato entre las personas, qué cosas tienen en común, qué cosas les parecen importantes a todos, ¿no? Y van a encontrar esos aspectos en común. Por eso dice ver y escuchar dentro de la organización. Y quizás ahí empieza a haber una distancia entre lo que vos viste y escuchaste, o sea, todo el grupo, y percibieron y pudieron consensuar en cuanto a su opinión profesional, y quizás toda esa opinión profesional que ustedes conformen tenga una distancia con respecto a lo que se publica. Y quizá lo que ustedes observan sea mucho mejor que lo que está publicado. Por eso la necesidad Claro, de estar con la gente de la institución, en este caso, para decirle, mira, lo que nosotros observamos fue esto. Leímos esto y cuando vimos, cuando charlamos con chicos grandes, padres y no sé qué, o sea, con los distintos grupos de interés, ¿no? de la institución, nos arroja este resultado, que es distinto a este. Incluso es mejor, incluso es superador. ¿Por qué no muestran esto que nosotros? Bueno, porque para que ellos modifiquen algo, vos vas a tener que demostrárselo. Entonces, con la observación te alcanza y no. Por eso están las entrevistas, por eso aparecen encuestas, por eso decir, bueno, un montón de herramientas que vos vas a aplicar para poder demostrar que eso que escribieron está distante de la realidad. Por lo menos la realidad de hoy. Y sobre todo, para diagnosticarlo en función que realmente quieran un cambio, ¿no? Entonces, si vos realmente querés un cambio, primero, fíjate dónde estás parado. No dónde crees que estás parado. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde te dice todo este grupo que estás parado? Ok. ¿Y a dónde querés llegar? Bueno, y ahí verás qué herramientas implementar para lograr ese camino que tenés esperado, ¿no? Deseado. Así que eso es lo que está un poco pasando en esa organización, creo. O algunos de estos aspectos empiezan a aparecer. Luego dicen, es un sistema de significación compartida por los miembros de las organizaciones que se logra a través de diferentes medios. Bueno, aparecen algunas cosas acá, ¿no? Que se incorpora acá, dijimos valores, símbolos, rituales, mitos, prácticas. Hay cosas que nos acostumbramos a hacer dentro de algunas organizaciones. Por ejemplo, ser flexible con los horarios, es decir, no nos vamos nunca a las 5 de la tarde, siempre nos quedamos hasta que termine. Y tenemos cosas normadas, tenemos que trabajar de 8 a 5, pero aún así si hay mucho trabajo, vamos más temprano, nos quedamos más tarde. Si hay menos trabajo, voy un poco más tarde. ¿No? Esa flexibilidad es parte de la cultura, porque es parte de lo que vos haces por una cuestión de práctica, pero no porque corresponda. ¿Sí? Te habituaste a hacer algunas cosas y está compartido, está consensuado
en el día a día. Ahora, lógicamente que este tipo de prácticas, como por ejemplo llegar tarde o llegar más temprano, eh, te das de bruces cuando, no sé, hay un accidente. Y ahí empezamos a buscar a los responsables. Che, pero ¿cómo puede ser? A tal hora tuve un accidente, pero venía a laburar, y pues esa hora no labura. Bueno, cuando vamos a la cuestión formal, ahí se ponen de manifiesto todas estas cuestiones culturales, ¿no? Yo tengo acá una vecina que se dedica a lo que es liquidación de sueldo. Eh, y lógicamente el último día hábil del mes, sumado al primero o segundo día hábil del mes, está hasta las manos. Entonces labura mucho más. Y después hay una semana como en el medio, ponele ahora, ¿no? Estos días sería, como que baja su volumen de laburo. Un poco es normal y otro poco después se van acostumbrando a manejarse así, mientras no pase nada normativo que lo haga corregir, ¿no? Son sus prácticas. Algunas cuestiones que van apareciendo es referirse a la forma de pensar en la organización, dijimos, de expresarse, de percibir y de actuar, pero de todos los grupos de interés. Recién hablamos de esto de los grupos de interés, o sea, todos saben cómo la dinámica de esa organización. Proveedores, clientes, ¿no? Si hablas de una empresa, si hablas de un agente del Estado. Eso que a veces escuchamos, bueno, yo le conozco las mañas, cuando escuchamos frases así, es porque lo que estás entendiendo es su cultura. Estás entendiendo cómo ellos se administran, cómo se manejan, ¿viste? Acá habla de accionistas directivos, gerentes, empleados, sindicatos, asociaciones, dice. O sea, a todos a los que les interesa de alguna u otra manera saber la evolución de una organización, saben, comparten de alguna manera la cultura. Si no, es muy difícil entender, ¿viste? Cómo manejar. O si no, vas a chocar permanentemente con esa organización. Y ahí aparecen algunas palabras, ¿no? Algunas frases. En esta empresa todos los gerentes han comenzado desde abajo. Este tipo de pensamiento, por ejemplo, tiene Toyota, ¿sí? O sea, vos, ¿por qué? Porque la filosofía de trabajo de ellos tiene que ver con esto. O sea, vos entras de operario y vas a ir creciendo en la organización. Por supuesto que te va a llevar un tiempo, porque la filosofía de trabajo de ellos tiene que ver con que vos sepas hacer el trabajo del subordinado. O sea, si uno de tus subordinados falta, vos vas y te pones en esa línea de trabajo, en esa posición de trabajo. ¿Sí? Es una cuestión cultural. ¿Es normativo? Y después se hizo norma. Pero en principio es cultural. A mí me pasó de entrar a un banco como gerente y yo nunca había laburado en un banco. Y de hecho nunca pude hacer un montón de transacciones que hace un banco normalmente, porque mi perfil no estaba habilitado para, no sé, ser cajero. Pero ahora yo sí tenía que controlar al tesorero y a los cajeros. Eh, yo no podía emitir un préstamo, pero sí podía actuar sobre toda la línea de agentes comerciales y demás. Entonces yo decía, bueno, hay organizaciones que no respetan esta situación, no tienen por qué respetar esto de empezar desde abajo y pueden incorporar gente en cualquiera de sus líneas de trabajo, en cualquier momento, sin que eso signifique una ruptura de la cultura, y en otros en los cuales esa parte es súper fuerte, muy sólida, y vos necesitas empezar de abajo. Entonces no vas a encontrar que necesiten un director en Toyota con experiencia en otra automotriz, por ejemplo, porque no tiene que ver con su cultura. ¿Sí? Van a buscar formar a alguien para esa posición y que toda esa pirámide, digamos, crezca, hasta buscar externamente a alguien que en realidad entre desde la parte inferior de esa pirámide. ¿Sí? O sea, esto, en la empresa todos los gerentes han empezado de abajo. Otro dice, en nuestra empresa quien quiere progresar debe capacitarse. Hay lugares que te van a exigir, ¿no? que estudies, que hagas algo. Y otros lugares que todo lo contrario, si estudias no te quieren. Capaz que no te lo dicen, pero te lo van a demostrar. ¿Sí? Otra, nuestra empresa tiene la misión de servir. Bueno, hay algunas de estas frases que identifican claramente la forma en la cual se maneja la organización. ¿Sí? Y esto que decíamos de los niveles. Fíjense que esto va a ser interesante para ustedes, son tres pequeñas definiciones, pero sí que se van a diferenciar por esta cuestión de observación que decíamos, ¿no? En la primera, el primer nivel, lo que decíamos, los artefactos visibles. Fíjense, todos estos son los elementos que tenemos en una primera mirada, ¿viste? O cuando vamos físicamente al lugar,
a la empresa, a la organización, a la institución, y empezamos a ver cosas particulares de ese lugar, ¿no? El ambiente físico, dice acá, la arquitectura, los muebles, equipo, el vestuario, dice acá, de los integrantes, si es que lo hubiera, un patrón de comportamiento visible, dice documentos, cartas, porque está tratando de hablar de todas las organizaciones que a ustedes se les ocurran, ¿no? Entonces, todo lo que vos podés ver claramente, ¿sí? Por ejemplo, el layout, o sea, la disposición física de las cosas, donde vos vas, son datos dice, bastante fáciles de conseguir, un poco difíciles de interpretar. Entonces, el análisis de este nivel puede ser engañoso, o sea, no nos alcanza con este primer nivel, porque es solamente la observación, ¿sí? Necesita una profundidad este nivel de observación. Dice, no se consigue comprender la lógica que está por detrás de estos datos, ¿no? De lo que pudimos observar. En este nivel se puede observar la manifestación de la cultura, pero nunca su esencia. Y es hacia allí donde queremos apuntar. Hay un segundo nivel, el de los valores que dirigen el comportamiento de los miembros de la empresa. Su identificación solamente es posible a través de entrevistas. O sea, el primer nivel con las observaciones, el segundo a través de las entrevistas, con los miembros claves de la organización. Por eso en algún caso hicieron con un presidente, un gerente general, bueno, con alguien más, que esté en un nivel de decisión, ¿no? Donde te pueda mostrar cómo se está conformando a nivel clave la organización en este sentido. Un riesgo que se corre en la observación de este nivel es que puede mostrar un resultado idealizado. Es verdad, porque si vamos a entrevistar solamente gerentes, es muy probable que estén alineados en lo que van a decir, ¿no? Entonces yo en esto sí em, cruzaría a alguna gente que no tenga el mismo nivel jerárquico en la organización, para saber si muchas de estas cuestiones que observamos en un primer nivel realmente son así, y son percibidas así por la mayoría de los miembros de la organización de acuerdo a su nivel jerárquico, ¿no? Y un tercer nivel, que habla de los supuestos inconscientes, dice que revelan más confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. O sea, esta es la parte donde nosotros nos ponemos a tomar nuestros registros etnográficos, ¿no? Porque está pasando esto. ¿Qué percibimos nosotros ante determinado evento? ¿No? ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo sentimos y cómo lo vamos a escribir para después, cuando hacemos un trabajo, en este caso grupal, compartir con nuestros compañeros? A ver qué extrajo cada uno, y vamos a encontrar que vamos a tener distintas miradas, distintas percepciones y algunas cosas que incluso estén encontradas en cuanto a lo que percibo yo, a lo que percibe mi compañero o mi compañero, ¿no? Y ahí hay que ponerse a consensuar qué sentimos para después poner en valor en nuestro trabajo. Estos supuestos son construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente. En un primer momento, estas premisas fueron valores conscientes que nortearon las acciones de miembros de la empresa en la solución de problemas de naturaleza tanto interna como externa. A esto hacía referencia a Shine, ¿no es cierto? Con el pasar del tiempo, estas premisas dejaron de ser cuestionadas, constituyéndose en verdades inconscientes. O sea, cuando ya empezó a tener un crecimiento y una cantidad de años la organización, ya hay cosas que quedaron instaladas, ¿sí? Sin siquiera ponerse en discusión. Entonces, analizar eso va a llevar mucho más tiempo, y no solo las entrevistas. Ahí es donde vamos a empezar a querer encuestar a la gente y analizar un poco más en profundidad cada uno de los roles y también la historia, para chequear de dónde viene todo esto. Habla de la creación y sostenimiento de la cultura. La creación, veíamos un videito hace un rato de los monos, y ahí dice, bueno, ¿cómo empieza la cosa? Y después, ¿cómo se va manteniendo? Muchas organizaciones buscan mantenerlo, ¿no? Una vez que ya lograron afianzar su cultura, buscan mantenerla, a veces con capacitaciones, a veces con cursos, a veces con viajes, en donde van manteniendo una línea de conducta, ¿viste? Entonces dice, declaraciones formales de filosofía organizacional, esto que les daba recién una norma, como nos apareció a nosotros, ¿no? La filosofía corporativa, un organigrama, una línea de creencias, la misión, algunos materiales, dice, en la selección de las personas, como les mostraba hace un ratito, ¿no? O como les contaba en realidad. El diseño de espacios físicos, fachadas, instalaciones. Pensemos que en algunas organizaciones vos vas y está todo, no sé, todo vidriado. Y lo que intenta mostrar es cierta transparencia, ¿no? En las relaciones entre las personas. En otros lugares tenés boxes, en otros lugares tenés oficinas, todas cerradas y con paredes, no están vidriadas.
en otro lugar tenés cámaras. O sea, fíjate cómo cada uno de estos elementos físicos instalados y que tiene que ver con el espacio físico, te da una pauta distinta, te va a dar una pauta de control o de libertad, ¿sí? O de lo que perciba cada uno de los miembros observantes en este caso. Las instalaciones, los edificios, bueno, los accesos, el patio, el verde, manejo deliberado de papeles, capacitación, asesoría por parte de los líderes, es decir, eso de que sean líderes y un poco directivos también, ¿no? Que los directivos tengan estas habilidades de liderar equipos. No en todas las organizaciones pasa, y de hecho deben ser las que menos pasa. Un sistema explícito de premios y reconocimiento, criterios de promoción, eso pueden ser cosas que las tiene puntualmente una organización. Hablamos en algún momento de General Electric, y tenía el sistema de curva de vitalidad. Es un sistema claro de premiación, ¿no? De reconocimiento, de premio y castigo, porque a la vez te premiabas si estabas en un extremo y en el otro extremo, si estabas 2 años seguidos, te echaba. Bueno, un sistema clásico, General Electric, es solamente ellos y sus empresas usaban eso, y algunas lo copiaron después como modelo de evaluación de desempeño, ¿sí? Con el tiempo. Historias, leyendas, mitos y anécdotas sobre las personas y acontecimientos más importantes, que de hecho van creciendo, ¿no? Esto como cuando te cuenta una anécdota mi vieja, y después te la cuenta 50 veces y cada vez es más grande, ¿no? Hasta que en un momento se deforma, ya no es lo que fue. Bueno, esto lo vemos, lo escuchamos en las organizaciones, ¿no? Acá hay un mix, ¿no? En este esquema, donde empiezan a juntarse distintas estructuras, un análisis prospectivo en función del pasado, o en función de entender y diagnosticar cómo está la organización hoy, para poder ver dónde la queremos en el futuro, ¿no? Se empieza a jugar las contingencias, por ejemplo, decíamos esta semana lo que está sucediendo, cómo es el sistema cultural que tiene ese mix de la organización con el entorno, ¿no? Por eso habla de un sistema también socioestructural, o sea, la organización y su estructura interna, pero a la vez la dinámica que requiere para flexibilizar esa cultura, ese sistema. Esto es interesante, ¿no? Porque la cultura tiempo atrás era como un elemento fijo en la organización, y con el tiempo se va intentando modificarla, ayornarla, ¿no? Actualizarla. Eh, ya es interesante pensar que, como pasó con la estructura años atrás, muchos años atrás, era como fija, y nosotros entrábamos a las organizaciones, las personas, y nos teníamos que amoldar a la estructura, ¿no? Nos teníamos que ubicar en determinado lugar. Y con el tiempo eso tuvo que ir modificándose, y las organizaciones tuvieron que empezar a tener unas estructuras un poco más flexibles, un poco más acorde a distintos mercados. Hablamos hace un rato, bueno, algunas empresas que son multinacionales, es decir, están en un país y en otro. Bueno, en principio se manejaban todas igual, ¿no? O sea, en una casa matriz y todas sus sucursales. Pero después empieza a verse como que particularmente en un país tenés que manejarte de una manera más local, o sea, tenés que pensar global, pero actuar local. Y cuando empezás a ver eso, te das cuenta que necesitas cierta flexibilidad en la estructura. Eso pasó hace tiempo. Ahora va pasando ese mismo efecto en la cultura organizacional. Algo que creíamos que era súper rígido, inmodificable, y de repente empezamos a ver que lentamente se va actualizando. No le digo cambiar radicalmente, porque directamente estamos pensando en otra organización, pero sí que hoy acepta alteraciones, evolución, ¿sí? Y bueno, el área de recursos humanos y todas sus contingencias, en base a cómo va a trabajar la cultura en las organizaciones, ¿no? Es decir, estas costumbres, estas tradiciones, si las formaliza. Me imagino, por ejemplo, formalizar el día que cumplís años que no vas a trabajar, como una acción de recursos humanos. Quizá tenga que ver con que en realidad la gente cuando cumple años, no sé, ese día miente y falta. Entonces, che, en vez de que mientan, ¿por qué no le damos el día y listo? No tienen que mentir. Y ya está. Digo yo, ¿no? Quizá no sea eso. Entonces, este mix de cómo se va conformando cada una de estas variables, y después cómo se va a ir comportando la organización en función al peso que tenga cada uno de estos 7 círculos, ¿no? O sea, he hecho 3 círculos con 7 áreas de interés. Lo que habla de la cultura y sus formas en tanto lo implícito o lo explícito es lo que podemos observar, lo que cuando podemos entrevistar podemos chequear y corroborar.
y después cuando analizamos los supuestos inconscientes que aparecen, ¿no? Entonces va a ser una cultura explícita, fácil de entender, o de compartir incluso. Y lo implícito, hay cosas que no nos vamos a dar cuenta, que las vamos a tener que interpretar, que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar sí, un tiempo de conocimiento, de compartir, de observación, para entender qué cosas sí van y qué cosas no. Entonces por eso habla de valores difusos, no son claros, ¿viste? Otra mirada que tienen las dimensiones de la cultura tienen que ver con estos 7 aspectos, ¿no? Si la organización tiene la impronta de ir hacia los detalles, si es agresivo en cuanto a lo comercial, por ejemplo, si entre los valores guarda la estabilidad de sus personas. Yo también doy el caso, ¿vieron de un broker de seguros que mandó a su personal a Estados Unidos a vacunar? No sé si lo vieron. Sí, Sí, hoy, ¿quién hablaba? sí, hoy salió. Ah, una profe hablaba hoy de eso, sí. Sí, Es salió hoy. es muy gracioso porque con ese chabón estudiamos juntos, ¿no? Con Juan Manuel. Y bueno, la forma que lo hace, una cosa es por qué lo dice que lo hizo y otra cosa es por qué lo hace, ¿no? Eh, en fin, aparecen todas estas dimensiones. Le podríamos preguntar directamente, ¿no? Y ya, a ver, a ver si nos dice la verdad. Un gran tipo desde lo comercial. Nada más. Bien, entonces la orientación hacia el equipo, o sea, si en tu organización lo que prima es el trabajo en equipo o no. Entonces a veces nos hacen o nos muestran que sí, y después hay que ver situaciones particulares cuando uno está dentro, decíamos recién, ¿no? Pero bueno, en principio nos van a decir este tipo de cuestiones, ¿no? Si están orientados a los resultados, independientemente del cómo, ¿no? Independientemente de los procesos que tenga internamente la organización. Si se abocan a esto de la innovación y aceptación de riesgos, y aparecen esas paradojas que hablábamos en algún momento de la organización, ¿no? O sea, queremos innovar, aceptamos riesgos, pero después ¿cómo te controlo? Entonces, si vos haces modificaciones o actualizaciones muy disruptivas, el problema que yo voy a tener va a ser cómo controlarte, porque en algún momento voy a querer ejercer ese control, o voy a necesitar hacerlo. O la orientación hacia las personas desde lo que es la parte interna de las organizaciones, ¿no? En este caso, Juan Manuel lo que decía es mandar a la gente a vacunar a Miami no fue altruista, fue estratégico. ¿Sí? Entonces, aquellos que creen que a Juan Manuel le importan las personas están totalmente equivocados, ¿no? Como que no le importa. Le importa que el negocio no se pierda. Entonces, lo que está sano lo quiero mantener sano. Punto. No lo quiero separar de todos los que se contagiaron, ¿no? Esa fue su estrategia, en definitiva. O sea, fue algo pensado, planificado y llevado a cabo, ¿no? Y ejecutado. Otra de las dimensiones que van apareciendo tienen que ver con estos mix de teorías y donde empiezan a jugar distintas variables para que vos puedas ver en cada cuadrante, en este caso, de cómo actúan las organizaciones en función a determinadas variables, ¿no? A ver si en un eje la organización es súper controlada, no sé, me imagino un casino, o hay mucha flexibilidad, no sé, me imagino una tarjeta de crédito. ¿Viste? Entonces, ¿qué tanto está en esa escala de negocios, la industria en donde estás vos, la organización? Y a la vez pensar en el otro eje, si el negocio está pensado más hacia lo interno, los procesos internos, o hacia el cliente, ¿no? Entonces, en función a eso, vas jugando con la otra variable y ver dentro de qué cuadrante podés reconocer a la organización. Así que estas son todas matrices que les pueden servir a quienes estén pensando, sobre todo, pensando en que pueden ver esta matriz ahora y, y estar recordando o analizando todo aquello que ya recabaron de las organizaciones, ¿no? Porque quizás dicen ahora, pero mira, estas variables que estamos viendo ahora, ya las tenemos relevadas. Podemos armar esta matriz y explicarla, ¿no? Entonces, y ahí lo que te das cuenta es, como vos ves a la organización, desde la mirada de tu grupo, cómo la organización se ve a sí misma, si es que tiene un análisis de cómo se ve a sí misma hoy en día, ¿no? O de la última vez que se lo haya hecho. Para poder contrastarlo
y a partir de ahí también poder ofrecer alternativas de ajustes, de evolución, de solución si encontráramos algunas situaciones problemáticas, ¿sí? Entonces, si la cultura de grupo tiene que ver con las reglas y la jerarquía, o tiene que ver con la comunicación interna y el apoyo interno y el laburo en equipo, o si tiene que ver con el desarrollo pensando en el cliente y a la vez pudiendo manejar cada uno de los colaboradores sus tiempos y actividades, o si por el contrario, basado en el control y en el cliente, se piensa en resultados, ¿no? Cada una de estos 4 cuadrantes van a estar brevemente explicados acá en estos 4 aspectos, ¿no? La cultura de grupo y pensar en el énfasis de los miembros de la organización, y el sentido de familia, lealtad, proteger a las personas, ¿sí? Y desarrollar el compromiso. Cuando habla de cultura del desarrollo, el énfasis en la innovación y la creatividad, ¿no? En estas cuestiones disruptivas que decíamos recién, el dinamismo de la provisión de servicios y producción, adaptabilidad y orientación hacia lo externo. La cultura racional, énfasis en el logro de los objetivos y realización de las tareas, decíamos, ¿no? Entonces, en base a resultados. Recompensas económicas, objetivos claros, ¿no? Esto es bien claro en función del control. Y lo jerárquico tendrá que ver en el énfasis en el orden, la importancia de las reglas y normas, decíamos, ¿no? Formalización, control y también mirada interna, ¿no? Estabilidad y seguridad en el puesto, documentación y roles puntuales y claros. Brevemente es esto, son las explicaciones o las fundamentaciones de esos 4 cuadrantes. Algunas fuentes de la cultura, es decir, tu organización, ¿de dónde va a sacar todos esos elementos? De lo que decíamos, un poco retomándolo al principio, en realidad, ¿no? O reforzando la idea de lo que decíamos al principio. Esa narración de acontecimientos o de las personas que son realmente importantes para la organización. ¿Qué pasa con el éxito? ¿No? Y estas cuestiones dice, bueno, pasando de la miseria a la riqueza, relatos, ¿viste? De lo que sucedió con algunas personas de la organización. Yo me acuerdo ¿dónde laboré? También en Contreras, y contaban, siempre se contó de dónde surgió Contreras, ¿no? O sea, porque eran de un lugar y la empresa la fundan en otro. Bueno, porque dicen algunos que tenía que ver con unas apuestas, ¿no? Juego, vicio y no sé qué cosa, y que se tuvieron que ir por algún lugar. Y apareció en otro lugar formando una empresa con plata que no pagaron de algunas apuestas. Bueno, ¿viste? Relatos, se dice que se creó así, y anda a saber, ¿no? Hoy ya no sabremos si realmente es así. Decíamos el lenguaje, los símbolos, en lo material, es decir, ¿qué distingue la importancia al nivel de los empleados de una organización? Eso también, ¿no? ¿En qué piso están adelante, están ubicados atrás, en un predio, están en un taller, están en una oficina, tienen calefa? Bueno, imagínense cuántas variables tenés desde lo material también en los símbolos, ¿no? De todo eso va a surgir las fuentes de la cultura. Esto que hablamos de otras culturas, dice valores centrales que son los principales que decíamos que emanan a toda la organización o atraviesan a toda la organización, y las subculturas. Lo que decíamos, che, en la universidad tiene cultura, sí, perfecto, pero las subculturas son cada facultad, e incluso pueden haber otras subculturas pensando en cada carrera, en algunos casos, ¿no? Entonces, esto pasa. Entonces, cuando entran a una organización, no solamente van a ver una cultura. Yo me recuerdo un estudiante que está laburando ahora, que ya no es estudiante, ya egresó, pero está laburando en una empresa como Termap, y Termap tiene dos plantas solamente, ¿no? Una en Caleta Córdoba y la otra en Caleta Olivia. Y son 2 subculturas distintas. Y yo decía, ¿pero con qué tiene que ver? Si hacen exactamente el mismo trabajo. Sí, pero el marco de Santa Cruz es una cosa, el marco de Chubut es otra. Paola contaba un ejemplo hace rato, ¿no? Mira, en Santa Cruz se controla así, acá no se controla nada. Entonces, aparecen subculturas y las vamos a empezar a reconocer. Alguien está estudiando por ahí una institución, un club, ¿no? Y bueno, y te pones a pensar, varones, mujeres, el deporte A, el deporte B, la categoría A, la categoría B, la categoría C. Bueno, hay muchas cosas que son compartidas, sí, perfecto. ¿Y las que no? Es otra cultura. Está dentro de la misma cultura, pero es una subcultura porque tiene sus propias características, sus propios símbolos, sus propias costumbres, ¿sí? Pero que están englobadas en la cultura, ¿sí? Englobadas en cuanto a los valores centrales. A eso. ¿Hay alguna Profe, más? Sí, ¿puedo cortar algo claro, acá por con esto de supuesto. las subculturas?
culturas y los valores centrales. Sí, Ayer vi una clínica de gestión de equipos de un entrenador de rugby, sí. pero es entrenador de rugby de un equipo internacional en el Ujú. cual unos de los mejores, digamos, jugadores del mundo van hacia esos equipos. Y él habla de cómo ellos hacen para realizar una única cultura de su equipo, pero con un montón de nacionalidades distintas y con un montón de culturas distintas. Y que hacían ellos eso, ver, o sea, pedirles que pongan en un papelito los valores centrales, digamos, de ellos, para lo cuál es el más importante. Sí. Y así determinaban los valores que más se repetían, eran los que iban a, digamos, a identificar el equipo ese como los valores centrales. Bueno, lo que Al pasa es que igual que en el papelito ponían quién era la persona de ese equipo que se identificaba mejor con ese valor y ahí sacaban los líderes, digamos, del grupo. bien, eso está vinculado con algo que le llamamos también multiculturalidad, ¿no? Y en cuanto a los valores transversales y virtuales, en un mundo más virtual, como está sucediendo ahora, es muy común ya trabajar distintas organizaciones a lo largo del mundo, ¿no? Por eso decíamos este pensamiento global, pero actuado local. Y a mí me pasa también trabajar mejor con otra gente de otros países que con mi vecino, ¿no? No nos vamos a poner nunca de acuerdo porque somos, viste, el agua y el aceite, y sin embargo me es muy fácil laburar con un australiano o con un alemán, ¿no? Y decir, bueno, compartimos cosas, ¿no? Compartimos muchas de estas cuestiones, más allá que la nacionalidad y algunas costumbres no, pero hay mucho que sí, evidentemente los valores centrales sí los compartimos, ¿no? Si no, no podríamos llevar adelante nuestros proyectos directamente, porque chocaríamos, porque pelearíamos nuestros egos o lo que fuera, ¿no? Entonces pasa esto que vos decís, y pasa en todo el mundo, no tiene que ver exclusivamente con una región geográfica, aunque podría ser. Entonces aparecen culturas fuertes o débiles según cómo estén marcadas y cómo estén formalizadas e individualizadas en cada organización. Si hay cultura o formalización, es decir, donde tenemos reglas en realidad solamente, o hay cosas que tenemos como costumbres, decíamos, ¿no? Esta diferenciación. Piensen en esto de liderazgo como la influencia, ¿no? Influenciar a otros. Y dice cultura organizacional o nacional. Fíjense que esto es un poco lo que hablaba Paula. Bueno, che, me dicen en Estados Unidos hace esto y no se puede. Claro, hay gente en otros lugares que no lo ve. Dice, pero no, si esto tiene que funcionar así, sí, debería. Pero ahí, acá adentro, ¿no? Cuando llega a Argentina, no puede funcionar así. No hay chance. Y no me estás preguntando a mí, me estás queriendo imponer algo que no cuaja acá, ¿viste? No puede encajar. ¿Por qué? Porque yo conozco acá. Yo sé cómo se manejan algunas cuestiones y además conozco a la gente, sé cómo se comporta la gente. Y si me querés bajar esta política, no va a funcionar. Así de simple. Y te puedo explicar, ¿no? Podés hacer un análisis del por qué no va a funcionar. Acá algunos ejes muy simples. Después van a tener ahí unas notas como para profundizar un poquito esto. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la importancia de la cultura organizacional? Porque la encontramos, vive, está presente en las organizaciones, y digo vive por esta cuestión de que ya hoy requiere evolución, ¿no? Alteraciones, modificación, flexibilidad. Definen los límites en cuales ustedes se van a sentir identificados con una organización y hay cosas con las cuales no van a transar. Entonces, sin ser una documentación, una formalidad, sí sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero a través de la cultura. Transmite la sensación de identidad, esto que hablamos de apropiación de una organización, de cuando nos sentimos realmente eso que decían antes de ponerse la camiseta de una empresa, de un club, ¿no? Entonces, esa sensación está fuertemente arraigada a lo que es la cultura. Facilita la aceptación del compromiso por una cuestión de tener los valores compartidos, ¿no? Nos vamos a comprometer a algo. Aumenta la estabilidad del sistema social en cuanto a todos los sistemas y subsistemas que se componen dentro de la organización. Por eso cuando recién Marianela hablaba de qué pasa con algunos deportes o algunas categorías dentro de un mismo club, bueno, pensá cómo está funcionando cada dinámica, ¿no? A ver si es congruente y a ver si en sí misma está funcionando o no. Crea sentido y permite el control, orienta actitudes. O sea, para poder tener esos límites, también necesitas un control.
O sea, en todo caso van a aparecer todas aquellas variables básicas del mundo de la administración, ¿no? O sea, planear, organizar, dirigir, controlar. Esto sería como un cuadro final en función de algunas dimensiones y qué pasa con algunos tipos de cultura organizacional, ¿no? Cómo van siendo pensados y cómo van siendo caracterizados cada uno de ellos a grandes rasgos, ¿sí? En base a la estructura, a los factores claves, a los objetivos a cumplir y al comportamiento ese ante los cambios, aunque estén mal separados. ¿Tiene algunas desventajas? Y sí, el cambio está siendo una desventaja, pero decíamos que está siendo un poquito más benévolo, ¿no? O sea, va siendo un poquito más flexible con este paso del tiempo. Aunque te seguís encontrando dentro de las organizaciones con esa barrera, ¿no? Para actualizar algunas cuestiones que sean muy sensibles para la cuestión social interna de la organización. A la diversidad, dice también, pero que tendrá que ver con esos cambios internos también, creo yo. Y otro, a las adquisiciones y fusiones. Es decir, si lo pensamos con una empresa, y piensen cuando una empresa compra a otra, ¿no? Que primero, bueno, se fusionan y después una termina adquiriendo la otra, hay unos choques de cultura súper fuertes, ¿no? En general, en el cual va a primar el que adquiera al otro, ¿no? Al principio la fusión es bastante confusa. Para aquellos que nos ha tocado atravesar algunas fusiones, es un tiempo bastante caótico, ¿no? Así que con el tiempo te dando cuenta que en realidad una cultura absorbe a la otra. Y donde no te sientas cómodo, te vas, ¿no? Que es lo que sucede cuando se fusiona más de una organización. Y hasta ahí estamos